¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos con ustedes para entregarles información, opinión, comentarios sobre los temas de coyuntura, los temas trascendentes para el país. Hoy, por ejemplo, podemos comentarles que el Ecuador amaneció con una noticia de cortes de energía eléctrica de hasta 14 horas, cuando hace menos de una semana el presidente Daniel Noboa, en cadena de televisión, les dijo y les garantizó a los ecuatorianos que esta semana que viene será con un horario menor de cortes de energía eléctrica. ¿De quién es la culpa? Del clima. El clima seco, la ausencia de lluvias hace que esta decisión del gobierno de reducir las horas de corte más bien se amplíe. El problema de fondo es la falta de mantenimiento del parque termoeléctrico. El problema de fondo es la falta de inversión en infraestructura de generación eléctrica. En fin, eso es lo que tenemos que soportar los ecuatorianos. No sabemos hasta cuándo. La ministra de Energía ha dicho que lo que ella podría atreverse a garantizar es que para inicios del mes de diciembre, nos falta una semana de octubre y todo noviembre, a inicios del mes de diciembre podrían las cosas reducirse ostensiblemente los cortes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, tendremos que ser creativos y buscar la forma de seguir produciendo con esta restricción de energía eléctrica. Esto solamente a manera de comentario, amigos, mientras presento al doctor Esteban Ron. Él es especialista en temas electorales. Ese es el tema que nos asiste hoy en vista de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de dejar al margen de esta contienda electoral, de momento, al menos a 3 listas de asambleístas nacionales. Doctor Esteban Ron, bienvenido a Ecuador en Vivo. Gracias, Freddy, por la invitación, honrado con la misma a las órdenes. Muchas gracias a usted por su tiempo que comparte con nosotros, doctor. Ocurre que el Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado una decisión ya tomada por el Consejo Nacional Electoral en primera instancia y deja afuera de la contienda electoral a Pachacutic, Avanza y Democracia Sí en sus listas de asambleístas nacionales. Ahí tienen ustedes la noticia que la recogemos del portal del diario El Universo. El TCE ratifica resolución y deja a Pachacutic, Avanza y Democracia Sí sin candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Por qué ocurre esto, doctor Ron? Bueno, prácticamente, Freddy, es por un incumplimiento del artículo 105 del Código de la Democracia. Recordemos que en el ámbito electoral, cuando se inscribe una candidatura, independientemente del tipo de candidatura, hay requisitos e inhabilidades, ¿no es cierto? Dentro de los requisitos sustanciales que tiene cada una de las personas, los requisitos personales, ser ecuatoriano, tener más de 18 años, estar en goce de los derechos de participación política, son básicos. Pero además tenemos otro requisito sustancial, que es que los procesos y la selección de candidaturas devengan de procesos de democracia interna, es decir, de estas famosas primarias que se le denomina. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas 3 organizaciones políticas en particular? Y esto ya resuelto también en el Consejo Nacional Electoral. Se verificaron que los procesos de democracia interna o de los procesos de democracia interna no salían los candidatos que efectivamente estaban inscribiendo. Eso es lo que sucede con estos. Más allá de que es una pantomima en la realidad, las famosas elecciones internas. Sí, lamentablemente las elecciones internas y las 3 modalidades de elecciones internas que nosotros tenemos en el Ecuador viene a ser un ejercicio jocoso inclusive, ¿no es cierto? Viene a ser una simulación de dichas elecciones internas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las elecciones internas se dan, ¿no?, sea de manera jocosa, sea de manera fingida, sea con un guión, existe una proclamación de estos candidatos, Freddy. Entonces, solo voy a utilizar a manera de ejemplo: Freddy Paredes, Esteban Ron. Obviamente debería haber una secuencialidad y una mujer. ¿Qué es lo que sucede? Se proclaman estos resultados, pero luego se cambiaron a los candidatos, ¿sí? Por ejemplo, algunas organizaciones políticas han señalado que existen renuncias de estos candidatos. Claro, eso establece la ley, que puede renunciar antes de inscribirse. Antes de inscribirse, exactamente, que se dieron las renuncias. Pero ¿qué pasa cuando hay una renuncia? Ahí nos vamos al reglamento de democracia interna que lo establece el Consejo Nacional Electoral. Ante renuncia, la organización política tiene 2 opciones: hacer un ejercicio de democracia interna mínimo, es decir, rápido, para hacer esta suplantación
del candidato o en su defecto a través de directiva realizar el cambio, directiva nacional o directivas provinciales. Y eso se notifica. Algo que le dé legitimidad al menos. Exactamente, un proceso que le dé legitimidad en estos dos procesos, en estas dos modalidades, se notifica al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral hace la revisión documental y da paso. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Que estas tres organizaciones políticas han hecho este cambio de candidatos o sobre la base de las renuncias realizan el cambio obligatorio, pero no realizan estos ejercicios de democracia mínimo o este ejercicio de representación a través de las directivas para materializar el cambio. En otras palabras, se hizo a la criolla y como se hacía antes. Se cambia. Te tacho a ti y le pongo a Juan Pérez. Así es, tal cual. Cambio a Freddy Paredes por Esteban Ron, sin motivo aparente alguno, sin renuncia, luego dicen que tienen renuncias, y claro, muchas veces se da estos casos, pero también se tiene que hacer una legitimidad en el juego del papeleo, ¿no? Si renuncia, obviamente tiene que haber una aceptación posterior y demás, y eso es lo que ha revisado el Consejo Nacional Electoral. Además, creo que es una reacción natural del Consejo Nacional Electoral en primera instancia a esta reclamación social y política que ha venido teniendo el Ecuador respecto de las elecciones internas. Tú bien decías, es una pantomima, ¿sí? Es una fantochería, es un guión, es un script, como se le quiera decir. Y claro, el Consejo Nacional Electoral, a través de las vedurías que hace y de esta supervisión, tampoco ha determinado los errores en los que caen. Y obviamente te genera una indignación como elector esa situación, y dentro de las propias organizaciones políticas también les genera una especie de inseguridad dentro de la legitimidad que deben tener sus candidatos. Entonces creo que a protesta el Consejo Nacional Electoral reacciona y empieza a hacer una revisión más minuciosa de estos temas. Claro, eso es lo que ocurre, pero el Consejo Nacional Electoral normalmente o reglamentariamente envía un delegado a cada proceso de democracia interna para que sea un observador oficial, para que legitime este proceso de democracia interna que da como resultado a los candidatos iniciales. Ahí ese delegado no puede decir, no pueden hacer esto, tienen que hacer de esta manera, para que cuando presenten las listas no se enteren que están fuera de la contienda. Lo que pasa es que si tú te pones a ver en los actos secuenciales de estas organizaciones políticas, las renuncias son posteriores a este ejercicio. Aquí no estoy salvando la actividad del Consejo Nacional Electoral, ojo, no, también he sido crítico de la misma, pero como tú dices, Freddy, se envía a un delegado del Consejo Nacional Electoral, hay una dirección de organizaciones políticas nacional que hace esta supervisión. El delegado tiene que revisar en primer lugar el régimen orgánico o el estatuto de la organización política para empaparse del tipo de elección que se está haciendo y hace una especie de asesoría mínima, ¿sí? Tampoco interviene, tampoco le da legitimidad en ese momento ni va corrigiendo. Hay una asesoría mínima, Freddy. Después de esto, perdón, hace pues la verificación, firman en este caso los documentos de veeduría, de asesoría, y se va al Consejo Nacional Electoral. Las actuaciones de estas organizaciones políticas en particular son posteriores, donde ya no hay delegado del Consejo Nacional Electoral y donde ya no hay esta supervisión del Consejo Nacional Electoral, y ahí tenemos pues esta falta de sintonía entre una actuación y en lo que realmente está pasando en la organización política. Entonces, como resumen de esto, la responsabilidad es absoluta de estas organizaciones políticas, reiteramos, Pachacutic, Avanza y Democracia Sí, no obstante que tenía un problema Sociedad Patriótica con la candidatura a parlamentario andino, y en este mismo tema estaba el movimiento Construye, pero no tenemos resolución todavía de él. Mira, en el tema de Pachacuti, perdón, de Partido Sociedad Patriótica, ya tenemos la resolución, ¿sí? También se queda fuera la lista de parlamentarios andinos, justamente por una falta en el ejercicio de democracia interna de la organización política. La misma causal. La misma causal, exactamente. No vienen sus candidatos de un ejercicio de democracia interna. El caso de Construye es diferente. También, digamos que es igual, renuncias posteriores a la promulgación de resultados de democracia interna con sus candidatos, cambio de los candidatos y candidatas, y parece que por ahí va. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido con el caso de Construye? Igual se lo ventila en el Tribunal Contencioso Electoral, pero ha existido una recusación al juez Ángel Torres, quien conocía la causa, ¿sí? Esta recusación ha sido planteada por el abogado de la organización política, el doctor Muñoz. Coincidí en una entrevista con él hace un par de días y explicaba que él ha solicitado esta recusación. Es un incidente en el cual, en este caso, el accionado, la organización política dice: yo no quiero que este juez conozca la causa. ¿Por qué? Porque existe una enemistad manifiesta, como señalado el abogado de Construye, para el conocimiento de la misma y que puede sesgar, en este caso, la resolución.
La recusación tiene que tratarse, en este caso, por otros jueces. El juez suspende el decurso de la causa por algunos días, se envía la recusación, conocen otros jueces, ¿sí? 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, y van a decirnos, efectivamente, hay causal de recusación, se removerá a Ángel Torres en el conocimiento de la causa y vendrá otro de los 5 jueces. Es decir, recién para resolver si al lugar o no la recusación. Recién se va a resolver al lugar o no la recusación, y después de eso, si es que se resuelve la recusación, van al fondo. Van al fondo, así es, Freddy. Es decir, será en un par de semanas. Hasta la próxima semana, porque recordemos que los procesos contenciosos electorales son hiperperentorios, tienen que ser rápido por el tema de la certeza. ¿Cómo no? Así es. Entonces, ese es el caso, no es que se ha separado a las 3 organizaciones políticas de Construye, ni se anticipa que Construye va a tener una suerte diferente a estos primeros 3, podría tener la misma suerte, habrá que ver qué es lo que ocurre, pero la separación, vale la pena esta aclaración que nos hace el doctor, que sigue muy de cerca el doctor Esteban Ron los temas electorales, hace relación a una recusación al juez que empezó a sustanciar esta causa en contra de Construye. Veremos ya la próxima semana cuál es la resolución definitiva. Ahora, doctor, ¿esto pasa por primera vez en el Ecuador, que se cae una lista completa? Porque yo puedo entender que enmendé así rápido el nombre de este señor, de esta chica y de esta otra persona y les puse los 3. Pero aquí estamos hablando de toda la lista. Así es, mira, Freddy, hay un cambio en el Ecuador en la forma de la estructuración de listas, recordaremos un poco, ¿no es cierto? Año 2020, pasamos de un esquema de presentación de listas abiertas y desbloqueadas a un tema de listas cerradas y bloqueadas. Nosotros estamos eligiendo a asambleístas por votos en plancha, para decirlo de otra forma. Ya no se puede una votación unipersonal. Exactamente. Entonces nosotros votamos por la lista, por la opción electoral, por la ideología, por lo que tú quieras. Si uno está mal, todo está mal. Todo está mal, exactamente. Esa es la lógica del por qué se anula la lista. Ojo con un tema, ¿no? Existen algunos requisitos subsanables, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos subsanables? A veces faltan las firmas de los secretarios, de los candidatos, la foto no tiene conformidad, no se envía la foto, las declaraciones juramentadas a veces no siguen el formato, etcétera, ¿no? Pero, como te decía, el artículo 105 del Código de la Democracia, para mayor referencia a las personas que nos ven y nos escuchan, señala como 2 requisitos insubsanables justamente este tema de democracia interna. Y obvio, tú puedes hacer reemplazo de candidatos, sí lo puedes hacer, salvo estos 2 casos. Faltaste a la democracia interna o no presentaste el régimen de paridad e igualdad, la secuencialidad hombre-mujer y el 50% de listas encabezados por mujeres, se te anula definitivamente la lista. De acuerdo. ¿Sí? Ahora, ¿esto ha pasado antes, Esteban? Ha sucedido que se da vamos, históricamente, antes del 2020, sí ha sucedido, por ejemplo, en las elecciones seccionales, sucede que se da un plazo, 48 horas lo que determina el Código de la Democracia, para cambiar un candidato, la organización política ha incumplido este plazo, se va a toda la lista. O en su defecto se cambia un candidato, el nuevo candidato tiene igual inhabilidades, nuevamente el cambio no es sostenido, se va a toda la lista. ¿Sí? Sí ha pasado. Sí ha pasado principalmente en elecciones seccionales, donde las listas ya no unipersonales se han manifestado en concejales, ¿no? Pero a escala nacional es la primera vez que vemos que 3 listas, posiblemente 4, no sabremos qué pasa con Construye todavía. Ajá. Hasta la próxima semana, con sentencia de última y definitiva instancia, hay que señalarlo. Porque además, eso Freddy, es también digno de resaltarse. Así es. La primera instancia, en suma, sería la del Consejo Nacional Electoral, y ya cuando pasa el contencioso no hay más. Así es, mira, en el recurso, en los recursos administrativos está el derecho de objeción y la impugnación en el Consejo Nacional Electoral. Y luego se puede ir al Tribunal Contencioso Electoral a través de un recurso subjetivo contencioso electoral. En el Tribunal Contencioso Electoral, algunos recursos, las quejas, las infracciones y ciertas causales de este recurso subjetivo contencioso electoral tienen una doble instancia, pero específicamente con los mismos jueces. Claro. Pero justamente de calificación de candidaturas es de única y definitiva instancia. De esa resolución, las 3 organizaciones políticas no pueden sino pedir a los recursos horizontales, que es la aclaración y ampliación. Que no cambian el sentido de la fondo. Sentencia. Justamente, no cambian el fondo de la sentencia. Las sentencias del contencioso electoral pueden ser objeto de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, siempre y cuando se verifique el incumplimiento una vulneración de derechos. Pero
En primer lugar, es muy complicado la fase de admisión de una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Y segundo, recordemos que la Corte Constitucional tiene un calendario para la evacuación de las mismas. Hay el principio de calendarización según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero creo que no es de interés y previamente la Corte Constitucional ha señalado que última y definitiva instancia en estos procesos de inscripción de candidaturas queda en el Tribunal Contencioso Electoral. Bien complicado, opciones de recursos para estas tres organizaciones políticas. Ahí está, sí está el tema entonces. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cambio con el candidato Jan Topic. Él también tiene un proceso que tiene y se está ventilando ante el Tribunal Contencioso Electoral respecto de inhabilidades, supuestas inhabilidades. Hay que hablar con propiedad hasta que los jueces no lo determinen así. Bueno, ahí hagamos un recuento de lo que pasa con la candidatura de Jan Topic. Jan Topic fue objetado por Sociedad Patriótica y por Pachacutic, ¿sí? ¿Qué es lo que decían las dos organizaciones políticas? Mal o bien, que Jan Topic tiene todavía como persona contratos con el Estado en calidad personal, en calidad de accionista y también como apoderado. Los dos recursos que, bueno, se hicieron luego públicos cuando en el diálogo digital se tuvo acceso, en el Consejo Nacional Electoral, los recursos, en este caso el derecho de objeción, señalaban el de Pachacutic que tiene contratos con el Estado y hace una especie de recuento histórico del padre de Jan Topic por el tema del CONED y eso, ¿no? Era un derecho de objeción bastante incompleto. Ni siquiera tenía un tema probatorio mínimo que vienen a hacer los contratos. El de Pachacutic. El de Pachacutic, ¿sí? Ajá. ¿Qué es lo que dijo el Consejo Nacional Electoral? No voy a analizar el fondo del asunto, no hay sustento y archivó. El del Partido Sociedad Patriótica fue diferente porque sí presentaba algo más, ¿sí? No era tan escueto como el de Pachacutic. Y señalaban contratos en específico, es decir, el contrato número 1, 2, 3, 4, 5, Jan Topic tiene o es contratista de Estado por capital accionario o como apoderado. ¿Qué es lo que más sonaba el tema de ser apoderado en este caso del consorcio por el tema de radares en Manta? Así es. Pero si uno se fija en la sesión del Consejo Nacional Electoral, en el voto principalmente de la presidenta hace análisis contrato por contrato, ¿sí? O digamos en este caso hace una especie de descargo de cada uno de los cargos que Sociedad Patriótica le decía y no se podría ver que existía pues este tema de una vinculación de Jan Topic como contratista del Estado, ¿sí? El voto fue unánime en el Consejo Nacional Electoral. Así es, 5 de 5. 5 de 5 sobre la argumentación y el informe jurídico y cada consejero expuso más o menos, en el caso de la presidenta, un poco más fuerte su argumentación, pero eso fue lo que pasó. Ahora bien, de esa resolución, Freddy, cabía la impugnación ante el propio Consejo Nacional Electoral o irse directamente al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué optaron Sociedad Patriótica y Pachacutic? Irse directamente al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que sucede ahí? Al ser el objeto del recurso, la resolución del CNE transforma, suma, Jan Topic, Guillermo Celi quedan fuera de la jugada. El recurso contencioso electoral va a ser entre los recurrentes, Pachacutic y Partido Sociedad Patriótica y el Consejo Nacional Electoral. Así Pero esto nos parece rarísimo porque estuvo aquí el abogado o la defensa técnica de la candidatura de Jan Topic y nosotros, la verdad, tengo que admitir la ignorancia que tenía en el sentido de que aun cuando estén hablando de mí, yo no puedo defenderme ante el Tribunal Contencioso Electoral en esta instancia. Es que no puede, es que no son parte procesal. ¿Sí? Se podría presentar una especie de amicus curiae, te digo desde el ámbito personal. Un tercero interesado. Un tercero interesado. En el ámbito personal, alguna vez presenté un amicus curiae en el Tribunal Contencioso Electoral ante una apertura, pero se podría intentar por lo menos ahí, ¿no? Pero mira, te digo una cosa, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver sobre la base del expediente. ¿Sí? El expediente ya fue en la última actuación jurisdiccional. El expediente generado por el Consejo Nacional Electoral. Sí, el expediente ya fue enviado al Tribunal Contencioso Electoral y sobre eso tendría que verificarse cada uno de los argumentos de Sociedad Patriótica y Pachacutic. Del diálogo digital, Freddy, ¿qué es lo que dijo Jan Topic en una rueda de prensa? Que los dos recursos eran idénticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Tribunal Contencioso Electoral? Se acumularon las causas. Es decir, en una sola causa se van a resolver la reclamación de Sociedad Patriótica y Pachacutic, tengamos claro en eso.
La competencia está radicada en el juez Ángel Torres. Pero él ha sido objetado o recusado, entiendo yo, por la defensa de Jan Topic. No, por la de Construye. Jan Topic no ha recusado todavía a Ángel Torres. Ajá. ¿Sí? O al menos no se ha visto. En la revisión del expediente todavía no se ha visto. De acuerdo, pero se está denunciando que Ángel Torres es el suegro del director provincial de Avance en Loja, de ADN en Loja. Gracias por la corrección. Hay algunas cosas alrededor de Ángel Torres. No es la primera vez, ojo, ¿no? Así no es la primera vez. Ya hubo alguna vez algo con el candidato Yacu Pérez Guartambel, con el señor Seraquibe del Consejo de Participación, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, eso te va generando una desconfianza en la figura de él. La primera actuación jurisdiccional, y ahí es lo que empieza a criticarse un poco la actuación del juez Torres, en este auto de acumulación, ¿sí? Él debe calificar los dos y no hay una calificación. Es decir, no se ha pronunciado sobre si es que efectivamente el recurso de Pachacuti cumple todos los requisitos formales para conocer, si no, solo se acumuló. Primer error, te lo puedo decir, en cuanto a las bases más significativas de la seguridad jurídica, ¿no? Tiene que cumplir el recurso y ahí los acumulo. Primer error. Segunda actuación jurisdiccional que tiene el juez Torres es que yo creo que lo hace medio por curarse en sano, perdón el coloquialismo, Freddy, y pide a un sinnúmero de instituciones públicas cierta oficialidad como prueba oficiosa, digámoslo así. Claro, pero eso es una extralimitación según la defensa técnica de la candidatura de Topic. Sí es una extralimitación, Freddy, porque el juez debe resolver sobre lo que obra del expediente. Exacto. Así es. Pero eso te digo, la única forma de pensarlo es que el juez quiere curarse en sano. Debe tener alguna especie de presión. Bueno, hay una presión política natural. Evidente, en la resolución es un proceso electoral que está en juego. Y con una figura de Jan Topic, que en encuestas, recordarás, la primera de Comunicalice estaba subiendo. Entonces hay una presión política natural. Y como tú bien dices, como lo dijo la defensa técnica, no sé quién sea la defensa técnica de Jan Topic, yo te hablo desde el estudio del expediente. Sí, yo le voy a dar la razón en ese sentido a la defensa técnica porque tiene que estar sobre lo que obra del expediente. Buscar una prueba oficiosa sobre algo que ni siquiera está en tela de duda, y ahí vienen lo que quería señalar, ¿no? En el último de los casos, se acepta la prueba oficiosa, está generando un mejor proveer, así es lo que se denomina en derecho, dentro de esta causa, quiere curarse en sano, además por la presión política, pero tú dices, bueno, ofíciese al CERCOP, ofíciese al GAD, al GAD que corresponde en Manabí, respecto de la figura y demás. Y del tema específico, materia de la objeción. Así es, pero a la Contraloría, Freddy. ¿Qué tiene que ver la Contraloría? Y de si Jan Topic tiene glosas. Aquí se está discutiendo si eso no es contratista con el Estado. Y el segundo error, que es lo más complicado acá, es que esa prueba oficiosa que se pretende realizar no tiene una temporalidad. Es decir, estos oficios, o al menos de lo que se lee en el expediente, de manera abierta, justo. Veamos que, es que te digo, ¿no? Yo te hablo desde lo que tengo acceso de lo público. Ojalá dentro del expediente se diga, ¿no? Jan Topic, tal fecha. ¿Cuál es la fecha trascendental ahí, Freddy? La inscripción de candidaturas. A tal fecha, Jan Topic, ¿era contratista o no era? Porque antes de eso no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y de hecho, mira lo que pasa con otras candidaturas. Tú sabes que los servidores públicos deben renunciar al cargo que estén ostentando previo a la inscripción de candidatura. Exactamente lo mismo en la misma dinámica temporal, ¿sí? Jan Topic tuvo que haber dejado de ser accionista o en este caso apoderado hasta el día anterior de la inscripción de su candidatura. Y ahí se enmarca en la ley. Y ahí se enmarca en la ley, así es. Entonces, estas cosas son las que dejan dudas respecto de la actuación del juez, ¿sí? Mira, dentro de la cátedra, y sí ya te hablo como profesor universitario, sí tú tienes una premisa que dice que las actuaciones jurisdiccionales, en este caso autos y sentencias, hablan por sí solas, ¿sí? Tú no le puedes criticar a una actuación jurisdiccional salvo que haya un error manifiesto de derecho. Pero yo creo que ya es hora, ¿sí? En este punto, de que nos digan por qué se mandó a oficiar como se mandó a oficiar, ¿no? Porque ese silencio es el que te está generando más dudas, ¿no? Más del diálogo digital. El día de ayer veía a algunos periodistas de medios digitales y demás que decían que lo de Topic está caído. ¿Por qué ayer además, no? Y la otra cosa que te digo, sobre la base de las encuestas, tenemos una primera encuesta
conocida de una empresa que tiene bastante credibilidad, que sale cuando inicia la inscripción de candidaturas, pero no hemos tenido un tracking, no sabemos cuál es el estatus, ¿no? Entonces, todas estas suspicacias te generan una presión política que tiene que asumir el juez. Sí, en este caso el juez Torres o el Tribunal Contencioso Electoral en el conocimiento de causas. Pero el juez tiene que también abrir una válvula para ir eliminando esa presión política, ¿no es cierto? Y decir, ok, yo por último pedí esto como prueba viciosa por tal y cual cosa. Me critican que no estoy pidiendo con temporalidad. Aquí está el oficio donde pido pero temporalidad. nada de eso lo hace. Nada de eso lo hace. Claro, y aquí el tema es que también para el caso de la candidatura de Jan Topic, el Tribunal Contencioso Electoral es última instancia. Sí, justamente. Es que para inscripción de candidaturas en general, Freddy, el Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia. Y con 3 voluntades de 5 está resuelto el tema. Está resuelto el tema porque estamos hablando en este caso de una composición de 5 jueces. Se requiere de la concurrencia de votos, no necesariamente sobre los mismos criterios, pero al menos una concurrencia de 3 votos, Freddy. Ahora, esto de alguna manera llama la atención porque lo que esperaríamos los ciudadanos, no estamos abogando por la candidatura de nadie, sino que simplemente la competencia se dé entre todos los candidatos que cumplan los requisitos, que se enmarquen en la ley y que sigan y se sometan a las reglas del juego. Lo que pasa es que si es que no sucedería lo que tú acertadamente señalas, Freddy, es lacerar más la democracia, ¿sí? Yo sé que este discurso lo dijo Jan Topic a Daniel Noboa políticamente hablando y le dijo, mira, lo mismo sucedió con tu padre. Yo di seguimiento en lo personal y creo que coincidimos en medios de comunicación en aquella época contigo. Eso también fue antidemocrático, ¿sí? Había una orden del Tribunal Contencioso Electoral, última y definitiva instancia de inscripción. El CNE no quiso inscribir, utilizaron unas argucias terribles, una demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional le dijo al CNE, está mal propuesto, y toda esa fluctuación hizo que Álvaro Noboa se quede fuera, ¿sí? Pero si tú haces un seguimiento histórico, el parangón existe, ¿no? Entonces, complicado. Y yo te digo que en ese sentido, ya sobre estándares democráticos mínimos, que una candidatura que empieza a tener relevancia, te digo, no sé si tengo opciones, no te puedo leer encuestas, no hay encuestas, pero que empieza a tener relevancia, sea discutida sobre la base de un hecho inexistente, bien complicado, ¿no? Y que se ponga en discusión, que se hable de Carondelet, que se hable de presión en el TCE. Y acá lo que te digo que la afectación más grande, Freddy, es que muchas causas están llegando a definirse en el Tribunal Contencioso Electoral con finalidades políticas. Claro. Cuando la naturaleza del TCE es absolutamente independencia, en este caso como institución, y actuaciones jurisdiccionales sobre la base del derecho. Exactamente, ¿sí? Y ese es el problema, que alrededor de esto existe una sensación de injerencia política que tiene que estar totalmente apartada de una decisión jurisdiccional. Por eso son jueces electorales los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Lamentablemente hay un tufo muy fuerte a política, a manoseo, para buscar réditos a uno u otro lado. Es que eso te digo, mira, las cortes de cierre en el Ecuador son la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Esa solemnidad de última instancia, de jurisprudencia que te marca precedentes y demás, debería ser hegemónica en estas 3 cortes. Ya, saquemos a la Corte Nacional de Justicia porque tiene otra naturaleza y están en otro tipo de peleas, ¿sí? Pero equiparemos al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional como organismos de cierre. ¿Alguien pone en tela de duda a una sentencia de la Corte Constitucional? La analizas, la criticas, pero finalmente... Puede no gustarte, pero... Puede no gustarte, claro. Sí, por eso te digo, la analizas, la criticas, pero hasta ahí. Pero que acá se tenga injerencia sobre ámbitos políticos y que sea una herramienta de negociación la decisión de un órgano jurisdiccional, es terrible, ¿sí? Aquí que corresponde, y te lo digo súper abiertamente, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral deberían acudir o conocer estas causas, resolver con la mejor técnica argumental en el ámbito jurídico, pero además, que es algo que siempre se le ha criticado al Tribunal Contencioso Electoral, que esas sentencias sean legibles para la generalidad. Es decir, que nos digan qué es lo que va... No,
que nos digan qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, porque esas indeterminaciones son las que a veces le dejan al juego político abierto. Claro que sí. Entonces, y eso ha sido criticado del Tribunal Claro, y a Contencioso veces Electoral conviene mucho para ciertos sectores dejarle esas indecisiones, abierto, claro. Entonces tiene que resolver todos los puntos de derecho igual a seguridad jurídica. Tiene que hacerlo en el marco legal, constitucional legal y también con la jurisprudencia, en este caso que le ampara el Tribunal Contencioso Electoral, bien fundamentado. Y los jueces tienen que ir cortando este tipo de abusos del derecho, ¿no? Es decir, ok, Pachacutic, PSP, te estoy hablando en general, ¿no? Construye, Revolución Ciudadana, no activen al Tribunal Contencioso Electoral cuando no es necesario, ¿sí? Claro. Eso creo que vendría a ser la premisa inicial para solventar estos impases en el ámbito de inscripción de candidaturas. Claro que sí, nos quedamos con esto, entonces simplemente abogando porque todas las decisiones jurisdiccionales, en este caso del Tribunal Contencioso Electoral, se apeguen a derecho, no tengan influencias de carácter político, que quienes deban participar en la contienda electoral cumpliendo requisitos lo hagan, quienes no, pues lamentablemente tendrán que quedar fuera, pero que no se incline la balanza de acuerdo a mi necesidad o no para influir o tener ventaja. Eso no está bien, daña a las instituciones, lacera a la democracia y nosotros estaremos observando, ese es nuestro papel como periodistas. Doctor Esteban Ron, muchas gracias por habernos atendido y con los conceptos y su conocimiento aclararles a los ciudadanos cómo están estos procesos de calificación de candidaturas de cara a las elecciones de febrero de 2025. Honrado con la invitación, Freddy, siempre es un gusto. También nosotros de tenerlo. Muchas gracias, amigos. Aquí concluimos esta entrevista con el doctor Esteban Ron. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguir nuestras redes sociales, nuestro portal de internet, darnos un like y activar la campanita para que los contenidos de Ecuador en Vivo lleguen con toda oportunidad hasta su conocimiento. Amigos, hasta la próxima entrevista.